todos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Navegando a través de una crisis de fe. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 1. Y dice allí, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Palabra de Dios. Cuando la debilidad espiritual llega, trae consigo una crisis de fe. Pero la pregunta obligada es, ¿cómo es que llegamos a esta debilidad espiritual? Podemos llegar a esta debilidad espiritual por varios factores. Uno de ellos siendo cuando nos comenzamos a alejar de la oración y del estudio de la palabra de Dios diaria. Cuando nos ocurren eventos traumáticos o estamos pasando por algún evento traumático. Cuando hay una fatiga emocional o mental, ya bien sea por situaciones dentro del hogar, el trabajo, entre amistades y a veces alguna tarea que tenemos por hacer en el futuro o por entregar, y esto nos crea a nosotros un estrés, y eso también puede traer una debilidad espiritual porque nos aleja de concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar para que esa tarea se cumpla, porque muchas de las ocasiones nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos y se nos olvida que si tú le sirves a Cristo tú tienes que dejar que Él las haga por ti. Pero lamentablemente eso está en nosotros porque eso nos trae el pecado. No es, como dice mucho, no porque errar es de humano, no. El errar no es de humano porque para eso es que Dios nos dejó a nosotros la palabra, porque Dios nos hizo perfectos. El error o los errores que cometemos vinieron por el pecado, no porque Dios nos creó para que erráramos. ¿Okay? Eso siempre tenemos que tenerlo bien claro. Y la falta de apoyo de la comunidad espiritual. ¿A qué me refiero? Al apoyo de los hermanos de la congregación. Muchos hermanos no se visitan, no se buscan, solamente se ven una vez a la semana cuando van a un servicio en la iglesia y por ende, al no llamarse ni siquiera 5 segundos para decir, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? No se enteran de que hay algún hermano que está pasando por un tipo de crisis como esta. Y por eso es que es muy importante que las personas se busquen. No estoy hablando de dejar de congregarnos, como dice Pablo, que muchos dicen, no, Pablo dijo que tenemos que ir a la iglesia obligados porque no podemos dejar de congregarnos. De eso no era lo que estaba hablando Pablo, eso es otro tema para otro día, pero la realidad es que sí debemos buscarnos mutuamente para que nosotros entonces nos demos ese apoyo en esos momentos de debilidad y necesidad que podamos estar pasando cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo es que la debilidad afecta nuestra fe? Cuando llegamos a las dudas y al cuestionamiento de nuestros valores y creencias espirituales. Cuando tú empiezas a dudar de tu creencia porque escuchaste esto de aquí, escuchaste de allá y aquella otra denominación dijo tal cosa y tú vas a otra y no era lo que tú habías escuchado. Y eso Satanás lo aprovecha para comenzar a meterte por la cabeza dudas de lo que ya tú has elegido creer. Y has elegido, porque acuérdese que le he dicho que nosotros tenemos un libre albedrío, que aunque eso no lo dice la palabra, pero es inferido para escoger si decidimos servirle a Cristo o no. Y si decidimos, nosotros decidimos dónde es que vamos a ir a adorar y a aprender de Cristo, perdonando. Cuando llega el desánimo y se pierde el interés por las cosas espirituales. ¿Cuándo se pierde el interés por las cosas espirituales? Cuando, como les dije al principio, cuando dejamos de orar, de comunicarnos con Dios y de envolvernos en su palabra todos los días. Cuando nos llegan sentimientos de culpa por las cosas pasadas. A veces nosotros, y a mí me ha sucedido, es que nosotros el enemigo comienza a meterte por la cabeza o a hacerte que te acuerdes de cosas que hiciste en el pasado que ya Dios te perdonó, pero tú comienzas a sentirte culpable por eso. Porque entonces empieza tu mente a pensar, debía haber hecho esto, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto mejor? No, ya lo hiciste, ya lo hecho está, ya no puedes echarlo para atrás. Lo que sí puedes hacer es seguir hacia adelante porque ya Dios te ha perdonado, y cuando vuelvas a enfrentarte con ese tipo de situación nuevamente, ya ahora el Espíritu Santo te va a mostrar cómo trabajar con ella, cómo enfrentarla para que no vuelvas a caer en el mismo error. Eso es lo único que puede hacer. Cuando sentimos vergüenza a través de eso que hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando sentimos vergüenza pensamos que todo el mundo sabe lo que nosotros hicimos, aunque solamente lo sabes tú o lo que esté envuelto en esa situación. Y Dios, el enemigo te mete por la cabeza, mira, que te está mirando porque se enteró, entonces ahí comenzamos a sentir vergüenza. Y cuando comenzamos a sentir vergüenza, nosotros comenzamos a alejarnos de los hermanos de la iglesia, no queremos ir a la iglesia, dejamos de orar, nos sentimos culpables, y ahí es que donde comienza a llegar la debilidad espiritual. Por ende te va a llevar a esa crisis de fe, y Dios no quiere que tú caigas en eso. Eso te lo está trayendo el enemigo. Le he dicho en otras ocasiones que cuando el enemigo te vende algo y tú se lo compras, tú le diste el poder, porque él no tiene poder sobre ti.
La palabra nos dice que Él no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Ya Él está completamente vencido. Está en ti, en que lo resistas para que huya de ti. Cuando se pierde la sensación de paz y armonía interior, cuando tú tienes problemas, preocupaciones, ya no hay paz en ti porque estás todo el tiempo pensando en eso. Ya no hay una armonía en ti. No hay armonía en tu espíritu y el Espíritu Santo porque tu mente está puesta en otras cosas y no las cosas espirituales, que es donde debería estar puesto. Por eso es que es importante que nosotros no nos alejemos ni de la oración, ni de la lectura bíblica, y como les dije anteriormente, de buscarnos unos a otros. Esto es lo que causa las crisis de fe en cada uno de nosotros. La falta de comunicación con Dios, que es a través de la oración y la lectura de su escritura, es lo más importante. Ahora, ¿qué se debe hacer para no caer en ese desánimo? Primero, mantener el canal de comunicación abierto con Dios, que es a través de la oración, como les acabo de decir. Segundo, escudriñar las Sagradas Escrituras todos los días para que encuentres ahí paz y dirección a través del Espíritu Santo, que es quien nos va a mostrar lo que ahí está revelado ya. ¿Ok? Tercero, buscar apoyo de los líderes de la congregación. Estos líderes pueden ser los obispos, los pastores, los capellanes, los ancianos, los diáconos, siempre y cuando usted tenga alguna buena relación con alguno de ellos y se sienta confiado en que puede ir a hablar con ellos. Pero acuérdese que usted primero consulta con Dios, porque todo es a través de Dios. Pero si quieres hablar con un hermano, para eso está, para apoyarse unos a otros, no para criticarse, no para señalarse, y escuchen bien, no, y mucho menos para enterarte de lo que está pasando para que después lo vayas a contar para adelante, porque a Dios no le va a agradar eso. Por eso es que les digo que primero vamos donde Dios, buscamos la dirección, y si tenemos que buscar ayuda, alguna dirección, un consejo de alguno de ellos, vaya, no se quede. Si usted se queda, se va a seguir debilitando espiritualmente y va a caer en una crisis de fe terrible. Y en ocasiones, para levantarse de esa crisis, se hace bien difícil, porque ya el enemigo se habrá apoderado de nuestros pensamientos y nos habrá metido todo lo que él quiere meternos por la cabeza, y nosotros se lo habremos comprado, y por ende nos quedamos allá abajo. Y nosotros no podemos quedarnos en el suelo, tenemos que levantarnos y mostrarle a él que ya él está vencido, que Cristo lo venció en la cruz. Y como le dije anteriormente, no tiene ni parte ni suerte con nosotros en absolutamente nada. Quinto, debemos envolvernos en actividades de servicios a la comunidad. Tenemos que envolvernos más, tanto con los hermanos de la iglesia como con los vecinos, o ir a visitar hospitales, hogares de ancianos, si es posible ir a visitar a cárceles. He tenido unas muy buenas experiencias visitando en cárceles también, y es una experiencia tremenda. Cuando usted se envuelve en ese tipo de cosas de servicio a la comunidad, precisamente este fin de semana pasado, gracias y la gloria sea para Dios, estuvimos llevando comida en unos hogares, en unos lugares que le llaman shelters, que es para personas que no tienen dónde vivir. Y nosotros estuvimos allí y nos quedamos sorprendidos la cantidad de gente que hizo fila para buscar comida a través de nosotros, para buscar ropa y diferentes tipos de cositas que les dimos, y ellos estaban bien agradecidos. La comunidad tiene necesidades espirituales y también tiene necesidades materiales, y para eso es que está la iglesia. La iglesia no está para convertirse en un club social, que es lo que se ha convertido, para estar en cuatro paredes cada vez que hay un servicio gritando aleluya y saltando, leyendo la palabra y después no ayudar al prójimo. Eso no es ser la iglesia. Para eso no fue que Cristo dejó a su iglesia. Cristo sirvió, por ende nosotros tenemos que servir. Cristo le lavó los pies a los apóstoles mostrando humildad. Nosotros tenemos que mostrar esa humildad y tenemos que ayudar a los demás. No porque estamos buscando a Cristo nos podemos sentir mejores que ellos, porque seguimos siendo pecadores igual que ellos. ¿Okay? Y en cualquier momento podemos caer. ¿Ve? Y nosotros estamos aquí hoy, no sabemos dónde estamos mañana. Tenemos que seguir agarrados de Cristo Jesús a través de la oración y de sus palabras día a día, pero también tenemos que continuar pensando en los demás, porque como les he dicho otras veces, de la misma forma que Dios te sacó a ti del lodo cenagoso, los quiere sacar a ellos también. Dale la oportunidad para que conozcan a Cristo y deja que el Espíritu Santo bregue en sus corazones, para que esa semilla que tú sembraste comience a germinar y ellos comiencen a caminar en la verdad. ¿Que la verdad es quién? Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Ahora, la Escritura habla nos habla a nosotros cuando la esperanza se comienza a perder y comienza a entrar esa crisis de fe, y nos advierte o nos aconseja sobre eso. Si vamos al libro de Salmo, el 23 y el 4, uno conocido por muchas personas, dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Palabra de Dios. ¿Ve? Esta es la esperanza. Cuando llega una crisis de fe, usted tiene que entender que usted no va a tener nada, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a tener mal alguno, porque Dios siempre estará
contigo. Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. No te apures, no te desesperes por las cosas, porque Dios está trabajando tras bastidores, aunque tú no lo veas, pero Él sí está trabajando. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice: vivimos por fe, no por vista. Aleluya, palabras sabias y con luz de Pablo. Cuando tú vives por fe, no puedes estar pendiente a ver las cosas. Las cosas son espirituales y se ven espiritualmente. Si tú estás esperando algo, si estás pasando por una situación, deja que Dios se encargue de ello, porque todo esto viene a través de ¿qué? De las cosas negativas del enemigo. Y como son cosas espirituales, porque son cosas que Él te mete en la cabeza, son cosas que tú has hecho en el pasado o te han venido a la mente y Él te las acuerda para hacerte sentir mal. No, tú vives por fe, tu fe está puesta en Cristo. Y si tu fe está puesta en Cristo, tú tienes que creer en su sacrificio y tienes que creer que si tú verdaderamente te arrepentiste de corazón, ya Él te perdonó y ya te selló con su Santo Espíritu. Así que vivimos por fe y no por vista. Filipenses 4:13, otro versículo que todo el mundo conoce: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú crees en Cristo, si tienes tu fe centrada en Él, Él te va a dar la fortaleza para que tú puedas enfrentar cualquier crisis que te venga a tu vida. Pero también la misma Escritura nos aconseja sobre la debilidad espiritual. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice lo siguiente: que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Alabado sea Dios. Escuchen bien, mire cómo dice aquí Pablo en Colosenses. Dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo. Hace un momento atrás les dije que nos teníamos que mantener en oración. Ese canal de comunicación con Dios tiene que estar abierto y teníamos que mantenernos en su Escritura. Y Pablo está diciendo aquí que habite en ustedes la palabra de Cristo. ¿Y cómo puede habitar en mí? ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Cómo la puedo reflejar? Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla todos los días. Pero mira lo que dice también: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Les dije hace un momento atrás que una de las opciones que tenemos para que nos ayuden en estas debilidades, cuando llega la debilidad espiritual, para no entrar en una crisis de fe, era buscar los hermanos de la iglesia. Es buscar precisamente un obispo, un pastor, un capellán, un anciano, un diácono. Si tiene la confianza, aquí te lo está diciendo Pablo: instrúyase y aconséjense unos a otros. ¿Ves? Esto es muy importante para que nosotros podamos mantenernos unidos en la fe y caminando hacia la Canaán celestial. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Alabado sea Dios. Cuando está hablando de que rechace todas las cosas profanas, miren, no piense en cosas negativas. No piense en aquellas cosas que hay gente que le dice a uno: mira, ese es el karma. O no, mira, muchacho, ahí me presentó, viene una persona, algún medium, algo, y te dice cualquier cosa. No lean esas cosas. No crean esos cuentos. Usted crea en lo que dice en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Cristo dijo en Juan 17:17 al Padre en su oración, interviniendo por los apóstoles: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alabado sea Dios. Pues ahí donde tenemos que estar, en la palabra de Dios, no tenemos que estar en ningún otro lado. Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11 dice allí: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Alabado sea Dios. Y aquí quiero hacer una corrección. La armadura de Dios no es que no la pongamos para ir a hacerle guerra al diablo, como se pasan diciendo por ahí, porque usted no puede enfrentar al diablo. La armadura de Dios es para usted defenderse de los ataques del diablo hacia usted. Yo tengo un programa que hice sobre eso, lo puedes buscar aquí en el canal de YouTube y por ahí yo hice un estudio bien profundo sobre eso, porque eso es una mala idea que se la mete usted por la cabeza. Usted no tiene fuerza para ir a enfrentar al enemigo. Usted se enfrenta al enemigo y va a caer como un canarito frente a él, porque usted es débil en la carne, usted es débil en el pecado. La armadura de Dios es para defendernos de los ataques de él hacia nosotros, no para nosotros irlo a atacar a él. La gente se pasa diciendo: no, pero ¿qué quiere hacer una guerra espiritual? La guerra espiritual la hace Dios a través del Espíritu Santo y sus ángeles, no usted. ¿Cómo usted ayuda a esa guerra? Orando, ayunando, manteniéndose en la Escritura, tratando de hacer el bien, dando un buen testimonio. Pero usted no se va a enfrentar al enemigo porque usted no tiene la capacidad ni la fuerza para poderse enfrentar al enemigo. Recuerde, la armadura es simplemente para que usted se defienda, no para ir a hacer guerra. Santiago 4, versículo 7, por último, nos dice: así que sometamos a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alabado sea Dios. Ahí lo está diciendo. ¿Cómo lo ejercitamos? Con la armadura. Cuando tenemos la armadura, ¿y qué es la armadura de Dios? La
oración, la palabra, el ayuno, se fortalece la fe, se fortalece nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo que nos guía, que se une de nosotros para convertirse en uno. Cuando todos estos elementos están juntos, entonces tú puedes resistir al diablo y él va a huir de ti. Claro, va a ir y venir como hizo con Cristo. Tentó a Cristo en el desierto en 3 ocasiones, pero dice la misma palabra, y se alejó de él por un tiempo, y a través del ministerio de Cristo venía a través de los mismos fariseos y otras personas a querer tentar a Cristo. Él va a seguir tratando de tumbarte, pero tú tienes que mantenerte perseverando. Para ir concluyendo, los periodos de dudas y de incertidumbre nos van a llegar a todos. No importa cuántos tiempos lleves caminando o tratando de caminar en Cristo como creyente, porque te va a llegar un momento de debilidad y va a llegar la pérdida de algún ser querido, de empleo, las injusticias y las cosas que pasan alrededor de nosotros, que no tenemos control sobre ellas, nos pueden llevar a nosotros a esa crisis de fe, porque vemos que no se puede hacer nada. Pero tú tienes que entender que no se trata de ti. Se trata de Cristo Jesús, se trata del Espíritu Santo. Cristo dijo que nos iba a dejar su paz y que nos dejó su paz, no como el mundo la da, sino como Él la da. Así que tengamos paz, mantengámonos quietos y dejemos que sea Dios el que se encargue de las cosas. Sí, es bueno saber lo que está pasando alrededor del mundo porque nos afecta, porque sabemos que estas son señales del regreso pronto de Cristo, y entonces eso nos debería dar de alegría, pero también nos debe motivar para trabajar más, para ir llevándole el Evangelio a todos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, pero no para que nosotros nos sintamos mal, porque ahora no es el momento para que usted caiga en una debilidad. Estamos en tiempos finales y en muchas ocasiones he ido a predicar a otros lugares y he dicho esto. Y lo seguiré repitiendo. Este no es el momento para usted alejarse de Cristo. Usted se aleja de Cristo ahora, la posibilidad de que usted regrese es cero. Porque el enemigo lo va a haber atrapado a tal grado que usted no va a querer soltarse, no va a poder soltarse, al menos que usted no se mantenga caminando en Cristo Jesús, en oración y en su palabra. Usted está propenso a perderse, y eso no es lo que queremos. Así que manténgase ahí, no importa lo que esté pasando alrededor suyo en su iglesia. Si tiene alguna situación dentro de la iglesia, trate de resolverla como pueda. Si no la puede resolver, haga como yo. Lo que yo no puedo resolver, lo que no está a mi alcance, yo se lo dejo a Dios y que sea cuando Él diga. Porque si nos ponemos a desesperarnos, tratar de resolver los problemas nosotros ahora, realmente vamos a caer en esa crisis de fe porque no vamos a poder resolver nada. Es importante, vuelvo y le repito, y lo voy a seguir recalcando, mantenernos en comunicación con Dios todos los días a través de la oración y a través de la lectura de sus palabras, para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de las cosas que son espirituales, las cosas que no lo son, cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas vienen del enemigo. Solo así el Espíritu Santo podrá alertarnos cuando estemos al borde de caer en esa crisis espiritual que por ende nos va a llevar a navegar a través de una crisis de fe. Debemos buscar su dirección todo el tiempo a través de la Escritura. Pero antes de irme, quiero dejarlo con esto. ¿Qué pasa si ya caemos en esa crisis? Aquel que me está escuchando que está pasando por esa crisis. Debemos rápidamente buscar ayuda entre la comunidad cristiana. Vaya y busque a sus hermanos inmediatamente y comience a hablar con ellos. Si tiene alguna situación que usted entiende que puede decirle a ellos, dígasela. Hable con ellos, siéntanse juntos, oren. Busquen en la Escritura aquellos versículos que le dan ánimo, que le dan esperanza, que lo llenan de fe, que lo llenan de fortaleza, para que usted pueda comenzar a salir de esa crisis. Manténganse en comunicación luego de que ustedes hablen, para que se puedan ayudar mutuamente. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal? Vamos a orar antes de que cuelgue. Te lo llamas por la tarde, puedo llamarte en la tarde, puedo visitarte. Eso es lo que tenemos que hacer. No es que esté molestando, pero tienes una necesidad, es del hermano que dice ser cristiano, atenderte a ti también en tu necesidad. Y si él no puede, buscar a alguien que te pueda ayudar, y se unen los tres. ¿Ves? Porque en la unión de pensamiento hay sabiduría. Y como dicen por ahí en el mundo, en los números hay fuerza. ¿Ok? Hay tres, mucho mejor. Dice la palabra que cuando uno más esté unido en el nombre de Cristo, Él va a estar ahí. Imagínense 3, 4, 5, 6 o 7. Cuán poderoso debe ser Él. Debe de buscar a los líderes de la congregación, que siguen siendo una muy buena opción. Y como le dije, entre ellos los capellanes, que son de mucha ayuda. No porque yo sea obispo y capellán, le estoy recomendando a los capellanes, pero como director de estudio de la Asociación de Capellanes de aquí de New England, les puedo decir que a través de las clases nosotros les enseñamos a ustedes a cómo lidiar con este tipo de cosas y cómo escuchar a las personas. Los capellanes son personas preparadas
con un buen oído para escuchar sobre tus situaciones y para buscar en la palabra y ayudarte a que te puedas comenzar a levantar de tu crisis. Los capellanes no son como las personas piensan, simplemente para ir a un hospital, para ir a una cárcel, para visitar a los enfermos. No, nosotros hacemos muchas cosas más que eso, y entre ellas ayudar a los mismos hermanos de la comunidad de fe, porque los hermanos de la comunidad de fe, al igual que yo también, todos necesitamos todos los días, toditos, ¿ok? Nosotros tenemos que tratar de procesar los sentimientos que nos han llevado a esta crisis de fe. Tenemos que analizarlo. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy pensando de esta manera? ¿Qué me llevó a pensar de esta manera? Porque en los momentos de debilidad va a llegar el enemigo a meterte cosas por la cabeza. Tú tienes que empezar a buscar cómo llegó esto a mí, para que puedas comenzar a buscar la salida a través de Cristo Jesús. ¿Ves? Así que es importante tener en cuenta que una crisis de fe no es permanente, porque va a pasar, y es una oportunidad más para fortalecernos espiritualmente. No se puede llevar a profundizar nuestra relación con Dios si nosotros seguimos en esta crisis, pero la crisis nos puede ayudar a profundizar más en Él, porque lo vamos a buscar para poder salir de ella, y vamos a ver luz al final del túnel, donde se encuentra Cristo con los brazos abiertos esperándote para abrazarte y decirte: ven, hijo mío, descansa en mí. Con el tiempo y la perseverancia, la fe puede ser restaurada y fortalecida. Que Dios me los continúe bendiciendo.